Parte 2. El arte del atacante. Capítulo 2. Cuando no está información inocua. ¿Qué opinas? Mayoría de la gente es la verdadera amenaza de ingenieros sociales. Lo que debe hacer que su guardia. Si el objetivo es capturar algunos altamente valioso premio, digamos, un componente vital de la empresa capital intelectual, y tal vez lo que se necesita es, figuradamente, solo un bóveda más fuerte y guardias más fuertemente armados. ¿Verdad? Pero en realidad penetrar la seguridad de la empresa a menudo comienza con el malo. Obtener algún dato o algún documento parece tan inocente, tan cotidiana y sin importancia, que no ve a la mayoría de la gente en la organización razón para el elemento debe ser protegido y restringido. Valor oculto de la información. Mucha de la información aparentemente inocua en posesión de una empresa es apreciado un atacante de ingeniería social porque puede desempeñar un papel vital en su esfuerzo por vestir a sí mismo en un manto de credibilidad. A lo largo de estas páginas, voy a mostrarle cómo los ingenieros sociales hagan lo que lo hacen por alquiler, que los ataques por sí mismo, a veces presenta la acción desde el punto de vista del pueblo siendo víctima, lo que le permite poner en sus zapatos y medidor de cómo usted mismo, o tal vez de sus empleados o compañeros de trabajo, que han respondido. En muchos casos también tendrás la experiencia de los mismos acontecimientos desde la perspectiva del ingeniero social. La primera historia mira una vulnerabilidad en el sector financiero. CreditChecks. Durante mucho tiempo, los británicos acondicionar con un sistema bancario muy tapada. Como un ciudadano ordinario, verdadero, usted no podía caminar enfrente a la calle y abrir un banco cuenta. No, el banco no considera le acepte como cliente a menos que algunos persona ya bien establecida como un cliente le proporcionó una carta de recomendación. Una diferencia, por supuesto, en el mundo de la banca aparentemente igualitaria de en la actualidad. Y nada más en evidencia que nuestra moderna facilidad de hacer negocios en América amistoso, democrática, donde casi nadie puede caminar en un banco y fácilmente abrir una cuenta de cheques, ¿derecho? Bueno, no exactamente. La verdad es que los bancos comprensiblemente tienen una resistencia natural a abrir una cuenta para alguien que solo podría tener una historia de escribir cheques malas, que serían unos como bienvenidas como una hoja de RAB de los cargos de robo o malversación de fondos del banco. Por lo tanto es una PA en muchos bancos para obtener una rápida pulgares arriba o abajo de pulgares sobre un posible nuevo cliente. Una de las principales empresas que bancos contratación con esta información es una traje llamaremos CreditChecks. Ofrecen un valioso servicio a sus clientes, pero como muchas empresas, también sin saberlo pueden proporcionar un servicio útil para saber ingenieros sociales. La primera llamada. Kim Andrews. Banco Nacional. Se trata de Kim. ¿Desea abrir una cuenta hoy en día? Hola, Kim. Tengo una pregunta para usted. ¿Ustedes utilizan CreditChecks? Sí. There was an error de serializing the object of type system.string. Unexpected end of file. Following es un IT comerciante. Una pausa. Ella pesaba la cuestión, pensando en lo que se trataba y si ella debe responder. El llamador rápidamente continuado sin faltar un ritmo. Porque, Kim, estoy trabajando en un libro. Se trata de investigaciones privadas. There was an error de serializing the object of type system.string. Encountered unexpected character S. Ayudando a un escritor. Por lo que se llama un IT comerciante, ¿derecho? There was an error de serializing the object of type system.string. Unexpected end of file. Following el gracias por tu ayuda. Adiós, Kim. La segunda llamada. Chris Talbert. Banco Nacional. Nuevas cuentas. Se trata de Chris. There was an error de serializing the object of type system.string. The token true was expected but found CreditChecks. Estamos haciendo una encuesta para mejorar nuestros servicios. ¿Puede me sobra un par de minutos? Alegró, y salió de la llamada. There was an error de serializing the object of type system.string. Encountered unexpected character S. Siguió respondiendo a su cadena de preguntas. ¿Cuántos empleados en su sucursal de utilizan nuestro servicio? ¿Con qué frecuencia usted llamarnos con una investigación? ¿Qué de nuestros números 800 hemos asignadole para llamar a nosotros? ¿Nuestros representantes siempre han sido cortés? ¿Cómo es nuestro tiempo de respuesta? ¿Cuánto tiempo llevas con el banco? ¿Qué IT comerciante utiliza actualmente? There was an error de serializing the object of type system.string. Unexpected end of file. Following L. ¿Usted
Si tuviera alguna sugerencia para mejorar nuestro servicio, lo que podría ser. Y. There was an error de serializing the object of type system.string. Unexpected end of file. Following el rama. Estuvo de acuerdo, charlamos un poco, el llamador sonó y Chris volvió a trabajar. La llamada tercera. Henry Kinsey Credit Checks, se trata de Henry Kinsey, ¿cómo puedo ayudarle? El llamador dijo que estaba en el Banco Nacional. Dio el ID comerciante adecuado y luego le dio el nombre y número de seguridad social de la persona que estaba buscando información sobre. Enrique pide la fecha de nacimiento, y el llamador dio demasiado. Después de unos momentos, Henry lee el anuncio desde su pantalla de ordenador. There was an error de serializing the object of type system.string. Element wrote from namespace fondos suficientes. Es el familiar bancario jerga para controles que se han escrito cuando no hay suficiente dinero en la cuenta para cubrirlas. ¿Cualquier actividad desde entonces? No hay actividades. ¿Ha habido alguna otra consulta? There was an error de serializing the object of type system.string. Unexpected end of file. Following Chicago. Él tropezó sobre el nombre del siguiente, las inversiones mutuas de Schenectady, y tuvo que explicarlo. Es en el estado de Nueva York, añadió. Investigador privado en el trabajo. 3 de esas llamadas fueron hechas por la misma persona. Un investigador privado que veremos llamar a Oscar Grace. Grace tuvo un nuevo cliente, una de sus primeras. Un policía hasta unos pocos meses antes, se encontró que algunos de este nuevo trabajo vinieron naturalmente, pero algunos ofrecen un reto a sus recursos e inventiva. Este uno se vino abajo firmemente en la categoría de desafío. Angelo privado. Ojos de ficción, la picas de Samuel Philip Marlowes, pasar mucho tiempo de noche horas sentado en autos esperando a coger un cónyuge infiel. Pis de la vida real. Lo mismo. También hacen menos escrito acerca, pero no menos importante tipo de espionaje para los cónyuges beligerantes, un método que se inclina más fuertemente en lo social, conocimientos de ingeniería que en combates fuera el aburrimiento de vigilias de tiempo de la noche. Nuevo cliente de Grace fue una señora que parecía como si ella tenía una forma bastante cómoda, presupuesto de ropa y joyería. Ella entraba a su oficina un día y toma asiento en la silla de cuero, el único que no tiene papeles amontonados en él. Ella se instaló su gran bolso de Gucci en su escritorio con el logotipo, volvió a enfrentarse a él y anunció que planeaba decirle a su marido que ella quería un divorcio, pero admitió que es un problema muy poco. Parecía que su maridito era un paso por delante. Él ya había sacado el dinero de su cuenta de ahorros y una cantidad aún mayor de su cuenta de corretaje. Ella quería saber dónde sus bienes habían sido esquirrelet lejos y su divorcio abogado no ayuda en absoluto. Gracia conjeturó que el abogado fue uno de los uptown, altos consejeros que no ensuciarse la mano sobre algo como el dinero donde desordenado. ¿Podría ayudar Gracia? Ella aseguró que sería una brisa, citada una cuota, gastos facturados al costo, y recogió un cheque para el primer pago. Luego se enfrentó a su problema. ¿Qué haces si no has manejado nunca un pedazo de trabajar como antes y bastante no sabe cómo localizar un rastro de dinero? Avanzar por los pasos del bebé. Aquí, SMG de acuerdo a nuestra fuente, historia de Grace. Supe credit checks y cómo los bancos utilizan el traje, mi ex esposa solía trabajar en un banco. Pero no sabía la jerga y procedimientos y tratando de pedir mi ex, sería una pérdida de tiempo. Paso 1. Obtener la terminología recta y averiguar cómo hacerlo. La solicitud suena como que sé lo que estoy hablando. Llamado en el banco, el primero joven dama, Kim, era sospechosa preguntado sobre cómo identifican a sí mismos cuando teléfono credit checks. Ella vaciló. No sabía si me dijera. ¿Me echan atrás por? No un poco. De hecho, las dudas me dieron una pista importante, una señal de que tenía que suministrar una razón ella encontraría creíble. Cuando trabajé en el con ella, haciendo investigación para un libro, alivió sus sospechas. Dices que eres un autor o un escritor de la película y todo el mundo se abre. Ella tenía otros conocimientos que habría ayudado, cosas como qué reforma credit checks requiere para identificar a la persona que está llamando, acerca de qué información puede pedir, y una grande, lo que fue Kim Banco número y comerciante. Me estaba dispuesto a pedir a esas preguntas, pero su vacilación enviado hasta la bandera roja. Ella compró la historia de investigación del libro, pero ya tenía algunas sospechas odiosas. Si ella había sido más dispuesta, derecho cierto, habría pedido a revelar más detalles acerca de sus procedimientos. Jerga marca. Víctima de una estafa. Quemar la fuente.
Un atacante se dice que han quemado la fuente cuando él permite a una víctima a reconocer que ha producido un ataque. Una vez que la víctima se convierte en consciente y notifica a otros empleados la administración de la tentativa, se vuelve extremadamente difícil de explotar la misma fuente en futuros ataques. Tienes que ir en instinto de tripa, escuchar cerca de la marca de lo que está diciendo y cómo ella está diciendo. Esta señora sonaba lo suficientemente inteligente como para campanas de alarma en sí preguntas demasiado inusuales. Y a pesar de que ella no sabía qué me fue o qué número estaba llamando, aún en este negocio de que nunca desea a alguien poniendo la palabra que busque fuera a alguien llamar para obtener información sobre el negocio. Eso es porque no lo hace. Quiero quemar la fuente, quizá desee llamar misma oficina volver otra vez. Estoy siempre en el reloj de signos poco que me dan una lectura en forma cooperativa. Una es la persona, en una escala que va desde desea a una persona agradable y creo todo lo que está diciendo a los policías, alerta a la Guardia Nacional, este tipo hasta no sirve. Leí a Kim como un poco de borde, así que llamé simplemente a alguien a una rama diferente. Mi segunda llamada con Chris, el truco de la encuesta jugó como un encanto. La táctica aquí es para deslizar las preguntas importantes entre los inconsecuentes que son. Se utiliza para crear una sensación de credibilidad. Antes he bajado la pregunta acerca de la mercante ID número Credit Checks, corrió una prueba poco de último minuto por pidiéndose una pregunta personal acerca de cuánto tiempo había estado con el banco. Una pregunta personal es como una mina terrestre, algunas personas paso derecho sobre él y nunca aviso. Para otras personas, sopla y les envía corriendo para seguridad. Así que si me pedir una pregunta personal y ella respuestas a la pregunta y el tono de su voz no cambia, eso significa que probablemente no es escéptica sobre la naturaleza de la solicitud. Puedo con seguridad pido las buscadas después de la pregunta sin despertarle sospechas y ella será probablemente me dan la respuesta que estoy buscando. ¿Sabe una cosa más que un buen pi? Nunca terminar la conversación después de obtener la información clave. Otro 2 o 3 preguntas, charla un poco y luego es bien decir adiós. Más tarde, si la víctima recuerda nada de lo que le pregunte, será probablemente el último par de preguntas. Normalmente se olvidará el resto. Así que Chris me dio su número de ID del comerciante y el número de teléfono. Llaman a realizar solicitudes. Habría sido más feliz si me había metido a algunas preguntas acerca de cuánta información puede obtener de Credit Checks. Pero no fue mejor para empujar mi suerte. Es como tener un cheque en blanco a Credit Checks. Ahora pude llamar y obtener información cada vez que quería. Incluso no tuve que pagar por el servicio. Tal como se resultó, la red Credit Checks estaba feliz de compartir exactamente la información que quería. 2 lugares. Marido de mi cliente había solicitado recientemente para abrir una cuenta. ¿Hasta dónde estaban los activos que su para ser ex esposa estaba buscando? ¿Dónde otra cosa pero en las instituciones bancarias en la lista el tipo de Credit Checks? Analizando el timo Steardy, todo se basó en una de las tácticas fundamentales sociales: ingeniería. Acceso a la información que se trata de un empleado de la empresa como inocua, cuando no lo es. El primer empleado de banco confirmó la terminología para describir la identificación número que se utiliza al llamar a Credit Checks. El ID del comerciante. La segunda siempre el número de teléfono para llamar a Credit Checks y la pieza más importante de la información, número de ID del comerciante del banco. Toda esta información apareció a la dependienta que inocuó. Después de todo, el empleado de banco pensaba que ella estaba hablando con alguien de Credit Checks, así lo que podría ser el daño en revelar el número. Todo esto sentó las bases para la tercera convocatoria. Grace tenía todo lo que necesitaba al teléfono Credit Checks, pasar como representante de uno de sus bancos de clientes, nacional y simplemente pedir la información que fue después. Con tanta habilidad en robar información como un buen estafador tiene a robar su dinero, Grace tenía un talento para la lectura de las personas. Sabía que el común táctica de enterrar las preguntas claves entre inocentes. Sabía que un personal pregunta probaría de voluntad del segundo empleado cooperar, antes inocentemente pidiendo el número de ID del comerciante. Error del empleado primero. Confirmar la terminología para el ID de Credit Checks número sería casi imposible para protegerse. La información es tan ampliamente conocido en el sector bancario que parece ser poco importante, la modelo muy de los inocuos. Pero el segundo empleado, Chris, no debería haber sido tan dispuestos a responder preguntas sin comprobar positivamente que el llamador era realmente quien afirmaba ser.
Ella debería, al menos, han tomado su nombre y número y llamado de este modo, si cualquier pregunta surgió más tarde, ella mantiene un registro de qué número de teléfono que había utilizado la persona. En este caso, haciendo un llame como hubiera hecho mucho más difícil para el atacante hacerse pasar por un representante de Credit Checks. Mensaje de Mitnikuni del comerciante en esta situación es análogo a una contraseña. Si el personal del banco lo tratan como un PIN de admin, podrían apreciar la naturaleza sensible de la información. ¿Existe un código interno o número de la organización que las personas no tratar con suficiente atención? Mejor aún, habría sido una llamada a Credit Checks usando un banco de monja ya tenía registro, no es un número proporcionado por el llamador. Para verificar la persona realmente trabajó allí, y que la empresa realmente estaba haciendo un estudio de clientes. Teniendo en cuenta los aspectos prácticos del mundo real y las presiones de tiempo que funcionan la mayoría de la gente bajo hoy, sin embargo, este tipo de llamada de teléfono de verificación es mucho esperar, salvo cuando un empleado es sospechoso que se está realizando algún tipo de ataque. La trampa de ingeniero es ampliamente conocido que empresas de Adhunter usan ingeniería social para contratar talento empresarial. Este es un ejemplo de cómo puede suceder. A finales de 1990, una agencia de empleo no muy ética ha firmado un nuevo cliente, una empresa busca ingenieros eléctricos con experiencia en el teléfono industria. Oncho en el proyecto fue una dama dotada de una voz ronco y manera sexy que ella había aprendido a usar para desarrollar confianza inicial y relación sobre el teléfono. La dama decidió etapa una redada en un teléfono celular servicio proveedor para ver si ella podría ubicar algunos ingenieros que podrían verse tentados a cruzar la calle a un competidor. Ella no podía llamar exactamente a la junta de conmutador y decir hablar cualquiera con 5 años de experiencia en ingeniería. En su lugar, por razones que convertido en claro en un momento, comenzó el asalto de talento buscando una pieza de información que parecía no tener ninguna sensibilidad en absoluto, información empresa personas dan a casi nadie que pide. La primera llamada. La recepcionista el atacante, usando el nombre Didi Arenas, coloca una llamada a las oficinas corporativas del servicio de teléfono celular. En parte, la conversación fue así. Recepcionista. Buenas tardes. Se trata de Marie, ¿cómo puedo ayudarle? Didi. ¿Puede conectarme al departamento de transporte? R. No estoy seguro que si tenemos uno, miraré en mi directorio. ¿Quién está llamando? D. Es Didi. R. ¿Estás en el edificio, o? D. No, estoy fuera del edificio. R. ¿Didi qué? D. Didi Arenas. Tuve la extensión para el transporte, pero me olvidé lo que era. R. Un momento. En este punto para disipar sospechas, Didi pidió a un casual, haciendo solo conversación pregunta para establecer que estaba en el familiarizado con ubicaciones de la empresa. D. ¿Qué edificio estás en, la que viene o lugar principal? R. Principal lugar. Pausa, es 805-555-6469. Para proporcionar a sí misma con una copia de seguridad en caso de no proporciona la llamada al transport lo que ella estaba buscando, Didi dijo que ella también quería hablar con bienes raíces. El recepcionista le dio ese número. Cuando Didi pide estar conectado al número de transporte, la recepcionista intentó, pero la línea estaba ocupada. En ese momento Didi pidieron un tercer número de teléfono, cuentas por cobrar, ubicado en un centro corporativo en Austin, Texas. La recepcionista le pidió que espere un momento y salió fuera de la línea. Informar a la seguridad de que ella tenía un sospechoso llamada telefónica y pensamiento allí era algo sospechoso pasa. En absoluto y Didi no tienen menos poco de preocupación. Ella estaba siendo un poco de una molestia, pero a la recepcionista era parte de una jornada típica. Después de aproximadamente un minuto, el recepcionista volvió sobre la línea, que miraron hacia arriba el número de cuentas por cobrar, lo probé y poner Didi a través. La segunda llamada. Peggy. La siguiente conversación fue así. Peggy. Cuentas por cobrar, Peggy. Didi. Hola, Peggy. Se trata de Didi, en Thousand Oaks. P. Hola, Didi. D. ¿Cómo ya haciendo? P. Muy bien. Didi, a continuación, utiliza un término familiar en el mundo corporativo que describe la carga código para la asignación de gastos contra el presupuesto de una organización específica o grupo de trabajo. D. Excelente. Tengo una pregunta para usted. ¿Cómo puedo saber el centro de coste para un departamento en particular? P.
Usted tendría que obtener una suspensión de la analista de presupuesto para el departamento. D. ¿Sabes quién sería el analista de presupuesto para Thousand Oaks, sede? Estoy tratando de llenar un formulario y no sé el centro de coste adecuado. P. Solo sé cuando Yol necesita un número de centro de costo, llamar a su presupuesto analista. D. ¿Tienes un centro de coste para su departamento ahí en Texas? P. Tenemos nuestro propio centro de coste, pero no nos dan una lista completa de ellos. D. ¿Cuántos dígitos es el centro de coste? Por ejemplo, ¿cuál es su centro de coste? P. Bien, Gusta, ¿eres con 9WC o con la SAT? Didi no tenía ni idea qué departamentos o grupos de estos que se refiere, pero no lo hizo asunto. Ella contestó. D. 9WC. P. Entonces es usualmente 4 dígitos. ¿Quién dijo que fuiste con? D. Sede, Thousand Oaks. P. Bien, aquí está uno de Thousand Oaks. Es la 1A5N, que como N en Nancy. Solo colgando fuera mucho tiempo suficiente con alguien dispuesto a ser útil, Didi había el costo del centro número necesitaba, uno de esos fragmentos de información que no uno piensa en proteger porque parece que algo que no podía ser de cualquier valor a un forastero. La llamada tercera. Un número incorrecto ayudo paso de Didi sería parlay el número de centro de coste en algo real valor usando como un chip de póker. Comenzó llamando al departamento de bienes raíces, pretendiendo que ella había alcanzado un número incorrecto. Empezando con un que moleste, pero. Afirmaba ella un empleado que había perdido su directorio de la empresa y pidió que fueron se supone que llame para obtener una nueva copia. El hombre dice que la copia impresa es obsoleta ya estaba disponible en el sitio de intranet de la empresa. Didi dijo que prefería usar una copia impresa, y el hombre le dijo a llamar publicaciones y luego, sin piden, tal vez solo para mantener el sexy. Dama de sonar el teléfono un poco más, servicialmente buscó el número y le dio a ella. La llamada cuarta. Bart en publicaciones. En publicaciones, habló con un hombre llamado Bart. Didi dijo que ella estaba de Thousand Oaks y tuvieron un nuevo consultor que necesitaba una copia de la directorio de la empresa. Ella le dijo una copia impresa funcionaría mejor para la consultor, aunque era un poco anticuado. Bart le dijo que ella tendría que llenar un formulario de pedido y enviar el formulario sobre él. Didi dijo ella estaba fuera de forma y era una fiebre, y Bart sería un cariño y rellena el formulario para ella. Concuerda con demasiado entusiasmo, y Didi le dio los detalles. Para la dirección del contratista ficticio, ella Drawled el número de los ingenieros sociales llaman una gota de correo, en este caso un casillas de correo etc., tipo de actividad comercial donde su empresa alquiló cuadros para situaciones igual a esta. El anterior lingüísticas ahora vinieron mano. Habrá un cargo por el costo y envío del directorio. Bien, Didi dio el centro de coste de Thousand Oaks. IA5N, que como N en Nancy. Unos días más tarde, cuando llegó el directorio corporativo, Didi encontrado fue incluso recompensa más grande que ella esperaba. No solo muestran el nombre y teléfono los números, pero también demostró que trabajaba para quién, la estructura corporativa de toda la organización. La dama de la voz ronca estaba lista para comenzar a hacer su headhunter, personas, incursiones llamadas telefónicas. Ella había estafado a la información que necesitaba para lanzarle raid mediante el regalo de Gap perfeccionado un polaco harto por cada ingeniero social especializada. Ahora ella estaba lista para la recompensa. Jerga mail drop. Término del ingeniero social para un buzón de alquiler, normalmente alquilado bajo un nombre supuesto, que se utiliza para entregar documentos o paquetes de la víctima ha sido engañado en enviar. Mensaje de Mitnick al igual que piezas de un rompecabezas, cada pieza de información puede ser irrelevante por sí. Sin embargo, cuando las piezas se ponen juntos, emerge un panorama claro. En este caso, la imagen de la sierra de ingeniero social fue toda la estructura interna de la empresa. Analizando el timo en este ataque de ingeniería social, Didi iniciado por obtener números de teléfono para 3 departamentos de la compañía de destino. Esto fue fácil, porque los números era pidiendo no fueron ningún secreto, especialmente a los empleados. Un ingeniero social aprende a sonido como un insider y Didi era experto en este juego. Uno de los números de teléfono que la llevó a un número de centro de costo, luego que ella se utiliza para obtener una copia del directorio de empleados de la empresa. Las principales herramientas que necesitaba. Sonando amistosa, utilizando algunos jerga corporativa y, con la última víctima, tirar un poco y bateo verbal de pestaña.
Y uno más herramienta, un elemento esencial no fácilmente adquirida, la manipuladora habilidades del ingeniero social, refinado a través de la extensa práctica y las no escritas lecciones de antaño generaciones de hombres de confianza. Más información de además de un número de centro de coste y las extensiones de teléfono interno, ¿qué otro aparentemente inútil información puede ser muy valioso a tu enemigo? Llamada de Peter Abel There was an error de serializing the object of type system.string. The token true was expected but found. Tus entradas a San Francisco están listos. ¿Quieres a entregarlos, o hacer desea recogerlo? There was an error de serializing the object of type system.string. Encountered unexpected character p. Abels. Sí, pero no tengo ningún acuerdo sobre los output próximamente. There was an error de serializing the object of type system.string. The token true was expected but found. San Francisco. There was an error de serializing the object of type system.string. Encountered unexpected character p. Conversación amigable. There was an error de serializing the object of type system.string. The token true was expected but found. Arreglos bajo el número de empleado. Tal vez alguien utiliza mal número. ¿Cuál es tu número de empleado? Peter descifrará, recita su número. ¿Y por qué no? Va casi todos formulario de personal rellena, mucha gente en la empresa tiene acceso a ella, recursos humanos, nóminas y, obviamente, la agencia de viajes fuera. No se trata un número de empleado como algún tipo de secreto. ¿Qué diferencia haría? La respuesta no es difícil de averiguar. Podrían ser 2 o 3 piezas de información basta para montar una representación eficaz. El ingeniero social ocultación a sí mismo en la identidad de otra persona. Conseguir el nombre del empleado, su teléfono número, su empleado número, y tal vez, de buena medida, su manager nombre y teléfono número, y una mitad, ingeniero social competente está equipado con la mayoría de lo que es probable que deba sonido auténtico para el próximo objetivo llamadas. Si alguien que se dice fue de otro departamento en su compañía llamó ayer, dada una razón plausible y pidieron su número de empleado, ¿habría tenido alguna reticencia en dárselo a él? Y por cierto, ¿cuál es su número de seguridad social? Mensaje de Mitnick es la moraleja de la historia, no dar ninguna empresa personal o interna información o identificadores a nadie, a menos que su voz es reconocible y el solicitante tiene una necesidad de saber. Prevenirla con su empresa tiene la responsabilidad de hacer empleados conscientes de cómo un grave error puede producirse de mal manejo de información no pública. Un meditado política de seguridad de la información, combinada con la debida educación y capacitación, será aumentar considerablemente la conciencia de los empleados sobre el manejo adecuado de las empresas información del negocio. Una política de clasificación de datos le ayudará a implementar controles adecuados con respecto para revelación de información. Sin datos política de clasificación, toda la información interna debe ser considerada confidencial, a menos que se especifique lo contrario. Siga estos pasos para proteger su empresa de la versión de aparentemente información inocua. El Departamento de Seguridad de la Información que necesita para llevar a cabo la formación de la CON-100 detallando los métodos utilizados por los ingenieros sociales. Un método, como se describió anteriormente, es obtener información aparentemente no confidencial y utilizarla como un chip de póker para ganar confianza a corto plazo. Cada empleado debe ser consciente de que cuando una persona que llama tiene conocimiento sobre identificadores internos, jerga y procedimientos de la empresa que hace de ninguna manera, forma o formulario autenticar el solicitante o autorizar a él o ella como una necesidad de saber. Un llamador podría ser un ex empleado o contratista con la información privilegiada necesaria. En consecuencia, cada empresa tiene un responsable de determinar el método de autenticación adecuado para utilizarse cuando los empleados interactúan con personas que no reconocen en persona o a través de la telefónica. La persona o personas con el papel y la responsabilidad de redactar una de datos política de clasificación debe examinar los tipos de datos que pueden utilizar para obtener acceso para empleados legítimos que parece inocuo, pero podría llevar a información sensible. Aunque nunca daría a los códigos de acceso su tarjeta de cajero automático, ¿le diría a alguien qué servidor se usa para desarrollar productos de software de la empresa? Esa información podría ser usada por una persona fingiendo ser alguien que tiene acceso legítimo a la red corporativa. A veces solo saber dentro de terminología puede hacer el ingeniero social aparecen autorizada y bien informados. El atacante se basa a menudo en común idea errónea engañando a sus víctimas en cumplimiento de las normas.
Por ejemplo, un ID comerciante es un identificador que la gente en el departamento de cuentas nuevas de un banco casualmente utilizar cada día. Pero tal un identificador exactamente lo mismo que un contraseña. Si cada empleado comprende la naturaleza de este identificador, que se utiliza para autenticar positivamente un solicitante, podría tratarlo con más respeto. Mensaje de Mitnick. Como va el viejo adagio, paranoicos incluso reales probablemente tienen enemigos. Supongamos que cada negocio tiene sus enemigos, también, los atacantes que se dirigen a la red infraestructura para comprometer secretos comerciales. No terminan siendo una estadística sobre delitos informáticos, ya es hora para apuntalar las defensas necesarias por implementar controles adecuados a través de políticas de seguridad bien pensado fuera y procedimientos. Ninguna empresa, bien, muy pocos, al menos, dar los números de teléfono de discado directo de su presidente CEO o junta. La mayoría de las empresas, sin embargo, no tiene preocupación sobre dar números de teléfono para la mayoría de los departamentos y grupos de trabajo de la organización, especialmente a alguien que es, o parece ser, un empleado. A respuesta posible. Una política que prohíbe dar teléfono interno, número de empleados, contratistas, consultores y temps a los forasteros. Más lo importante es desarrollar un procedimiento paso a paso para identificar positivamente si una pidiendo números de teléfono que llama es realmente un empleado. Códigos de contabilidad para grupos de trabajo y departamentos, así como copias de la directorio corporativo, si copia impresa, archivo de datos o teléfono electrónico, libro sobre la intranet, son blancos frecuentes de ingenieros sociales. Cada empresa necesita un escrito, carácter política sobre la divulgación de este tipo de información. Las salvaguardias debe incluir el mantener un registro de auditoría, instancias de registros cuando sensibles la información es divulgada a personas fuera de la empresa. Información, como un número de empleado, por sí mismo, no debe utilizarse como cualquier tipo de autenticación. Cada empleado debe estar formado para verificar no solo la identidad del solicitante y el solicitante del necesita saber. En su formación en seguridad, considere la posibilidad de enseñanza a empleados este enfoque. Siempre una pregunta o pide un favor por un extraño, primero aprender a rechazar educadamente hasta que la solicitud puede ser verificada. Antes de ceder ante el deseo natural de ser señor o señora útiles, siga las políticas de empresa y procedimientos con respecto a verificación y divulgación de información no pública. Este estilo puede ir en contra nuestra tendencia natural a ayudar a los demás, pero un poco paranoia sana puede ser necesario para evitar ser próximo del ingeniero social. Como han demostrado las historias en este capítulo, aparentemente inocuo información puede ser la clave para los secretos más preciados de su empresa.